No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Acero contaminado. Capítulo 13. Hola a todos. Originalmente tenía la intención de esperar hasta el próximo año para actualizar, pero soy muy malo esperando, así que aquí estamos. Ahora, lo primero es lo primero. Empecé esta historia antes de que se anunciaran los remakes de Tsukirime o de que se lanzara el EV6 en F/Go. Como tal, cualquier cosa de esas fuentes puede ser ignorada. Entonces, los 27 DA serán mis propias versiones de ellos en función de la pequeña cantidad de información que teníamos antes de la nueva lista. E incluso entonces, mis interpretaciones pueden diferir de otras interpretaciones populares. Los nuevos capítulos tendrán 9,000 palabras o más y se publicarán semanalmente. Tengo una pequeña acumulación lista para publicar, por lo que puedo garantizar que, a menos que suceda algo que me impida físicamente actualizar, al menos puedo mantener esto durante un mínimo de 2 meses, y si las cosas continúan como lo han hecho durante los últimos meses, no debería tener problemas para mantenerme al día con las actualizaciones. También he decidido centrarme únicamente en un fic a la vez. Como tal, este es mi único fic que se actualizará hasta que esté terminado, aparte de los ficlets o el extraño one shot en caso de que necesite un descanso de este fic. Por último, he reiniciado mi página sitio de pago mensual, popular que este sitio se niega a permitirle escribir. Allí puede obtener acceso a los capítulos con 1 semana o 4 semanas de anticipación. La URL es la URL de ese sitio / sombra distorsionada y. Eso es todo por ahora. El sonido del acero chocando resonó a través de los pasillos cuando paró otro golpe. Ni siquiera había encontrado al legendario maestro de Kuchulain todavía y ya se estaba quedando sin aliento. Parecía que las personas que habían muerto durante su entrenamiento se habían quedado en esta tierra, poco más que almas errantes que atacaban a quien venía en busca de entrenamiento. Si el sabueso de Ulster realmente había luchado contra esta horda solo por la oportunidad de entrenar con ella, entonces eso decía mucho sobre su fuerza incluso en su juventud. Golpeando otra hoja a un lado, empujó a Excalibur hacia adelante para empalar al renacido atacante, solo para descubrir que su empuje se desvió y la hoja se acercó una vez más. Agachándose hacia adelante, sintió el golpe de una cuchilla desde atrás, haciendo un corte superficial en la parte posterior de su cuello. Esta no era la primera vez que sus instintos le habían salvado la vida desde que llegó a la Tierra de las Sombras. Los guerreros que frecuentaban estos salones no se quedaban atrás, cada uno probablemente habría sido un héroe excepcional si no hubieran muerto antes de su mejor momento. Algunos de los individuos le recordaron a los caballeros que habían luchado con ella. Aunque había una clara diferencia. Estos guerreros pueden haber tenido el potencial para sentarse en la mesa redonda, pero nunca habían llegado a ese punto. Entonces, mientras amenazaban, 1 contra 1, ella tenía una clara ventaja. Desafortunadamente, estaba casi completamente rodeada y el enjambre parecía no tener fin. Tenía que terminar esto pronto. Apretando los dientes mientras apenas evitaba otro ataque, tomó su decisión. Liberar Invisible Earth de alrededor de su espada debería haber tenido la fuerza suficiente para derribar a un humano, pero estos guerreros apenas se ralentizaron. Gritó mientras levantaba la espada por encima de su cabeza y vertió energía mágica en ella. Calibur. Y con un poderoso golpe descargó todo el poder de la espada de la victoria prometida sobre sus enemigos. Ella no perdió un momento. Antes de que el polvo se asentara, se apresuró hacia adelante, convirtiendo la energía mágica que podía ahorrar en ráfagas de maná para empujarse hacia adelante. Y pronto se encontró frente a un conjunto de puertas, grandes puertas adornadas que resultaron sorprendentemente ilesas por el ataque que había lanzado. Sin apenas darse cuenta de su presencia, los empujó para abrirlos antes de entrar en la habitación del otro lado a toda velocidad. No le tomó mucho tiempo tomar nota de su entorno. Obviamente era una sala del trono, con un gran fuego ardiendo en el medio, proyectando sombras parpadeantes sobre la figura sentada actualmente en el trono.
tragando saliva con anticipación mientras se detenía y esperaba a que la figura hiciera su movimiento, miró al lado del trono y notó una serie de lanzas, cada una de las cuales hizo que sus instintos gritaran en advertencia. Él simplemente la miró fijamente antes de soltar un suspiro. Por supuesto que puedo, dijo. Gracias, dijo, bueno, me voy a ir a la cama ahora, buenas noches abuelo. Buenas noches, Taiga, sonaba resignado. Solo esperaba que Tosaka accediera a hacérselo saber. Eso realmente le daría a alguien con quien hablar sobre sus problemas actuales. XXX0 contaminado XXX Shirou se sentó en el dojo una vez más, Sumire sentada a un lado, con una botella de sake en la mano. No necesitas cuidarme, One-chan, dijo. Sí, dijo antes de tomar un trago de la botella, pero quiero ver qué estás tratando de hacer. Honestamente, no sabía por qué ella tenía ganas de verlo experimentar, pero no era como si le causara más problemas de los que ya tenía. Apartando su presencia de su mente, pensó en su pelea con Chaos. El apóstol mayor casualmente había moldeado su cuerpo en bestias, y si bien era posible que tal habilidad se debiera a su propio mármol de realidad, también era posible que hubiera al menos alguna superposición con su propia cortesía del método. Y entonces comenzó a enfocarse en su brazo derecho, intentando hacer algo que nunca antes había intentado. Lento pero seguro, su brazo comenzó a partirse. Comenzó en su mano, separándose entre los dedos medio y anular, y finalmente se movió hacia abajo hasta que todo el antebrazo se separó en dos partes. Empezó a practicar cómo moverlos individualmente. Fue extraño pero no exactamente difícil. Ya había practicado cambiar la composición de su cuerpo solo para que su voz sonara humana, pero esto era diferente. Ahora estaba tratando activamente de mover su cuerpo de maneras que eran físicamente imposibles de hacer para un humano y después de haber pasado tanto tiempo atado a una forma humanoide, dividirse así se sentía casi mal. Pero sería un truco útil para dominar. Si pudiera practicar hasta el punto en que pudiera hacerlo sin pensar, entonces abriría todo un mundo de nuevas posibilidades para el combate. Centrándose de nuevo, movió las dos mitades de su brazo para formar facsímiles de manos, seguro de que solo eran 3 manos con garras, pero eran mejores de lo que eran para empezar. Interrumpió la voz de Sumire, ¿estoy viendo cosas o tienes 2 brazos derechos? Bueno, creo que es más exacto decir un brazo derecho y medio, respondió. Así que no es el alcohol, es bueno saberlo, respondió ella. Aún así, esto era solo un primer paso. Tendría que empujar los límites de esta habilidad y descubrir que era demasiado para él. Pero por ahora, tenía que acostumbrarse a este truco. Después de todo, a menos que pudiera hacer esto sin pensar, era inútil si se metía en una pelea adecuada. Al menos ahora sabía que era posible. Solo esperaba poder perfeccionarlo antes de terminar en otro escenario de vida o muerte. XXX0 contaminado XXX Arturia no pudo evitar mirar con asombro. Ver las sombras de los guerreros del pasado que la habían llevado al límite siendo apartadas con tanta indiferencia realmente le mostró la brecha de poder entre ella y la princesa escocesa. Tomando una respiración profunda, se preparó para lo que estaba por venir. Después de todo, a pesar de su fuerza, no era Kuchulain. Pero había una pregunta en su mente a pesar de todo. ¿Cuántas de estas sombras pasaron tu prueba? Ella preguntó. La princesa simplemente se encogió de hombros. Tal vez un par de ellos, la respuesta fue rápida y se sintió un poco mejor. Después de todo, ella era más que un rival para cualquiera de esos tonos en combate singular, por lo que si algunos de ellos habían pasado la prueba, entonces eso era un buen augurio para sus posibilidades. Ya veo, vocalizó. Pareces aliviado, dijo la princesa. Si algunos de ellos pasaron tu prueba, eso me tranquiliza, admitió. «Qué sentimiento tan tonto», dijo Skatach con claro desdén en su voz, «estás asumiendo que estas sombras representan su fuerza en la vida, cuando la realidad es que después de tanto tiempo apenas queda nada de los guerreros que alguna vez fueron». Ella se estremeció ante eso. Si estas sombras no eran más que sombras de lo que eran, entonces eso no presagiaba nada bueno para sus posibilidades. Una vez más, la princesa ahuyentó una sombra antes de que llegaran a una gran puerta.
Sin dudarlo, el poderoso mentor los abrió, revelando un patio que probablemente alguna vez fue hermoso pero que ahora solo tenía tierra y árboles que parecían hechos de carbón. El cielo estaba gris y el aire viciado, todo en la tierra se sentía muerto y olvidado. Era como si los únicos seres vivos en el mundo fueran ella y la princesa que ahora caminaba hacia el centro del patio. La mujer se detuvo antes de volverse hacia ella, lanza en mano. Ahora, veamos cuál es tu posición, declaró la princesa a pesar de su postura perfectamente relajada. Desenvainando Excalibur, preparó la hoja frente a ella. No era su postura preferida, pero contra este oponente probablemente necesitaría que su espada permaneciera frente a ella solo para asegurarse de que pudiera defenderse. Concentrándose completamente en la princesa, esperó. «Ven a mí, rey Arturo, muéstrame de lo que eres capaz», ordenó la princesa y tragó saliva antes de respirar hondo y renunciar a la postura con la que se había preparado para defenderse. Si su nueva mentora quisiera ver de qué era capaz ofensivamente, lo daría todo. Con un rápido mana burst, se lanzó hacia adelante y golpeó. No se sorprendió cuando su espada falló por completo e inmediatamente lanzó otro ataque. La frustración comenzó a formarse cuando la princesa casualmente evitó todos sus golpes, sin molestarse ni una sola vez en bloquear sus golpes. Y luego se acabó. Una sola parada. Si realmente deseas volverte más poderoso, entonces deberías aprender al menos algo de magia, dijo la princesa, dada la cantidad de energía mágica que estabas desperdiciando durante nuestro pequeño entrenamiento, probablemente tendrías más éxito con eso que concentrándote en tus habilidades marciales. Ella permaneció en silencio antes de finalmente soltar un suspiro. Todavía deseo mejorar mi manejo de la espada, declaró. Ciertamente eres terco, dijo su nuevo maestro, muy bien, haré lo que pueda para sacar los últimos restos de talento que puedas tener. Su cuerpo se relajó cuando el alivio inundó su ser. Sin embargo, también debes hacer un esfuerzo para aprender qué hechicería te enseño, declaró su nuevo maestro, ya sea que lo uses o no, no es asunto mío. Ella asintió. No tenía sentido seguir discutiendo esto. Tendría usos más constructivos para su tiempo aquí. Ahora, comencemos el entrenamiento. XXX acero contaminado XXX Taiga sintió que su corazón se aceleraba cuando el día escolar finalmente llegó a su fin. Era típico que se hubiera arrastrado a paso de tortuga cuando tenía algo que deseaba hacer. Tenía que reunirse con Tosaka antes de que terminara el día y preguntarle acerca de contarle a su abuelo acerca de la magia. No había garantía de que se le permitiera hacerlo, pero valía la pena intentarlo a pesar de todo. Preparándose, entró en el pasillo y buscó a la chica con la que necesitaba hablar. Fue sorprendentemente rápido, pero nuevamente estaba segura de que la chica tenía mucho que ver con su puesto, por lo que era natural que abandonara el salón de clases lo más rápido posible. «Tosaka-san, ¿puedo hablar contigo?», gritó, lo que provocó que la niña se congelara y se volviera para mirarla. Por supuesto, Fujimura-sensei, la chica no perdió el ritmo y casi tuvo que recordarse a sí misma que la chica era literalmente una bruja mientras se dirigía hacia ella. Incitando a la niña a una habitación vacía, cerró la puerta y respiró hondo. «¿Qué era lo que deseabas hablar conmigo sobre Fujimura-sensei?», preguntó la chica y se giró para mirarla. «Quería preguntarte acerca de dejar que mi abuelo supiera sobre la magia», dijo. «Lo siento, Fujimura-sensei, pero eso no está permitido», respondió la chica. «¿Por qué no?». La chica soltó un suspiro antes de mirarla directamente a los ojos. Las únicas personas a las que técnicamente se les permite saber sobre la existencia de la hechicería son los magos y las personas con suficiente poder político para ayudar a encubrir la existencia de la hechicería, explicó la niña, el hecho de que sepas ya es una violación de eso. Taiga simplemente frunció el ceño. «Tú, no sabes quién es mi abuelo, ¿verdad?», ella preguntó. Tosaka simplemente parpadeó en respuesta. «Debería», ella respondió. Taiga soltó un suspiro. «Él es el jefe actual de la yakuza local», afirmó sin rodeos. Tosaka parpadeó como un búho antes de que su mandíbula se aflojara. «Espera, ¿eres un yakuza?». La chica sonaba como si no pudiera creerlo.
Bueno, no soy una yakuza, admitió, nunca me involucré realmente en esas cosas. Tosaka por su parte apartó la mirada. Necesito hablar con mi tutor legal sobre esto, dijo, tener una relación con la yakuza local podría resultar beneficioso. ¿Entonces eso no es un no? Ella preguntó. Todavía no, respondió Tosaka sin perder el ritmo, podría ser después de discutirlo con Kotomine, pero por ahora, no es un no. Taiga simplemente asintió. Tenía sentido que la chica necesitara un poco de tiempo para tomar la decisión. Gracias, Tosaka-san, dijo, era extraño tratar a una colegiala de esa manera, pero se trataba de magia, por lo que tuvo que ceder ante alguien con más conocimiento sobre el tema. ¿Eso es todo lo que me necesitas para Fujimura-sensei? Sí, puedes irte si quieres ahora. Entonces te veré luego, Fujimura-sensei, dijo la chica antes de salir de la habitación. Adiós Tosaka-san. Ahora solo tendría que esperar hasta que la chica volviera a ponerse en contacto con ella. Primero, sin embargo, tenía un club de tiro con arco para ir y supervisar. XXX acero contaminado XXX Rin quería colapsar en su sofá mientras regresaba a casa. Tan simple como la idea de contactar a Kirei sobre Fujimura-sensei puede haber parecido, en realidad preguntarle sobre el asunto sin despertar sus sospechas era un asunto completamente diferente. El hombre pudo haber sido un imbécil, pero era competente. Y un funcionario competente hizo que ocultar ciertos asuntos fuera significativamente más difícil. Luego estaba el asunto del GEAS que había firmado con Emilia. Si bien era plausible que Kotomine se enterara de Emilia debido a eso podría no romper los términos del GEAS, también era posible que conocer el riesgo sí lo hiciera. Frotándose la cabeza con frustración, trató de pensar en otras formas de preguntarle a Kirei sobre el asunto. Fujimura-sensei no era exactamente pública en su asociación con la yakuza, por lo que no era como si hubiera una manera fácil de dejar el asunto a un lado como conocimiento común. Seguro que había su conexión con Emilia, pero eso en sí mismo era arriesgado simplemente por el hecho de que podría dirigir la atención de Kirei hacia el apóstol hecho a sí mismo. Dejando escapar un suspiro rancio, se derrumbó en su sofá. No quería nada más que poder ignorar a Kotomine, pero dado que él era el enlace actual entre la asociación de magos y la iglesia, no tenía muchas opciones excepto hablar con el hombre. Entonces, ¿cómo debería ella hacer esto? Espera, Fujimura-sensei supervisó el club de tiro con arco, ¿verdad? Ella sintió su labio temblar cuando una idea vino a su mente. Alcanzando su teléfono, levantó el auricular y comenzó a marcar el número de la iglesia. Pronto el teléfono empezó a sonar y esperó. No era raro que el hombre se tomara su tiempo para contestar el teléfono, así que ella se sentó y esperó. Después de lo que pareció una eternidad, alguien finalmente contestó el teléfono. Esta es la iglesia parroquial de Fuyuki, habla Kotomine Kirei, ¿cómo puedo servir hoy? Dijo la voz del sacerdote al otro lado de la línea. Kotomine, habla Tosaka, dijo, tratando de mantener su llamada lo más formal posible. Ah, Rin, es una sorpresa saber de ti tan pronto, respondió el hombre. Necesito tu opinión sobre algo, dijo, recientemente escuché a un compañero mío del club de tiro con arco mencionar que mi profesor de inglés es de una familia yakuza. Ah, ese debe ser Fujimura Taiga entonces, respondió el hombre antes de que ella pudiera decir algo más. ¿Los yakuza ya están en la nómina de la Torre del Reloj? Ella preguntó. No, sin embargo, he investigado a los profesores de tu escuela actual para asegurarme de que cumplan con los requisitos de competencia de tu padre. No podía permitirse sentirse ni remotamente sorprendida por eso. Era natural que su padre quisiera que ella recibiera una educación aceptable, incluso si en última instancia resultara inútil en la Torre del Reloj. ¿Y no trataste de acercarte a ellos? Ella preguntó. Un sacerdote que se acerca a un yakuza puede plantear preguntas que es mejor dejarlas sin responder, respondió y ella frunció el ceño. Eso sonaba como poco más que una excusa para ella. ¿Cuál es la verdadera razón de Kirei? ¿Oh? ¿Crees que estoy mintiendo? Sonaba divertido, ¿no confías en mí? Por supuesto que no, afirmó. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que aún no te has acercado a la yakuza?
Tenía algo de historia con su vecino, afirmó, dada su conexión con ese hombre, sentí que era mejor dejarlos en paz. No pudo evitar mirar por la ventana hacia el norte. Si lo que dijo Kirei era cierto, entonces sabía que el padre de Emilia era un mago. Lo que planteó más preguntas de las que estaba dispuesta a hacer todavía. Eso no suena como tú, dijo, pensé que disfrutabas enfureciendo a la gente. Hay una diferencia entre enfurecer a alguien y pelear con un hombre que casi me mata. Sintió que se le cortaba el aliento ante esa admisión. Emiya Kiritsugu era un individuo muy peligroso y no se sabe lo que ha compartido con Fujimura. Por esa razón, evité provocarlos. Ella tragó nerviosamente. Sin embargo, si tienes un método para llegar a ellos sin incitar su ira, entonces es tu deber como supervisor de esta ciudad de acercarte a ellos, dijo Kirei y soltó un suspiro. Por supuesto, dijo, lo haré tan pronto como sea posible. ¿Eso es todo de lo que deseabas hablar conmigo?, preguntó Kirei. Sí, gracias por tu aporte, Kirei, adiós, y con eso colgó el teléfono y se sintió desinflada. Entonces Kirei se había encontrado con el padre de Shirou y casi muere por la mano del hombre. Saber que el hombre estaba muerto y que Shirou no era probable que intentara matarla era un alivio, pero aún así era sorprendente saber que Kirei sabía de un mago que vivía en la ciudad y no le informó sobre ellos. Ahora solo tendría que visitar la casa de Emiya y hablar con Fujimura Sensei. Esperemos que esta sea una acción mutuamente beneficiosa. XXX acero contaminado XXX Shirou estaba preparando la cena para Fujine cuando notó que Tosaka entraba en el rango de su análisis estructural. Inmediatamente se trasladó a la nevera y sacó más ingredientes. Es posible que ya haya estado preparando mucho, pero dado el estómago de Fujine, esperaba que no dejara nada. El tiempo pasó volando mientras preparaba la comida antes de encontrar un momento adecuado para dejarla desatendida. Se movió hacia la puerta principal y la abrió. Tosaka no llegaría por unos minutos, pero tendría que atender la comida. Volviendo a la estufa, continuó asegurándose de que no se cocinara demasiado. Adelante, Tosaka-san, la llamó cuando ella llegó a la puerta abierta. Pronto entró en el comedor antes de mirarlo. Al menos podrías haber venido a la puerta para dejarme entrar, dijo. Ibas a llegar en un momento un poco incómodo, dijo, no quiero que la comida se queme. Ella hizo un puchero detrás de él. Entonces, ¿por qué estás aquí hoy, Tosaka?, preguntó, dudo que vengas aquí a socializar. Ella parpadeó antes de fruncir el ceño mientras miraba directamente a la parte posterior de su cabeza. ¿Quién dice que no lo haría?, ella preguntó. Eres el supervisor de la ciudad, estoy seguro de que tienes mejores cosas que hacer que hacerme una visita social, respondió. Ella suspiró. Eres literalmente la única persona en esta ciudad con la que puedo ser completamente abierta y no encontrarme insufrible, dijo mientras se palmeaba la cara. Los latidos de su corazón y su respiración gritaban que estaba siendo honesta. Sin embargo, tan agradable como sería para hacer una llamada social, en realidad tengo negocios, aunque es con Fujimura Sensei. Volvió la cara para mirarla directamente sin perder el ritmo en la preparación de la comida. Me di cuenta de que Fujine te llamó a una habitación privada antes, dijo, ¿es el mismo asunto? Ella asintió. Debería haber esperado que ya supieras sobre eso, dijo antes de prácticamente colapsar sobre un cojín. En realidad no hice el esfuerzo de leer tus labios, así que no sé cuál es el problema, admitió. Si Tosaka hubiera sido quien llamó a Fujine a un salón de clases aislado, habría escuchado para asegurarse de que no pasara nada, pero si Fujine quería hablar con ella en privado, entonces esa era su propia decisión. Tosaka parpadeó ante eso. ¿Puedes leer los labios?, preguntó ella, su expresión haciendo obvia su sorpresa. Es solo otra cosa que aprendí cuando estaba aprendiendo a reemplazar mi cuerpo, dijo. De todos modos, Fujine estará aquí pronto. Gracias, Emiya-kun. Comenzó a dar los toques finales a la comida antes de que su hermana sustituta descubriera la puerta abierta y corriera hacia la casa y hacia ellos. Hola Fujine, Tosaka-san está aquí para verte, gritó justo antes de que la mujer llegara a la puerta. Tosaka está aquí, preguntó antes de entrar a la habitación y mirar a la chica. ¿Tienes una respuesta?
Sí, Fujimura-sensei, dijo Tosaka, parece que mi tutor legal decidió evitar acercarse a la organización de su abuelo debido a... Ella lo miró antes de soltar un suspiro, debido a que el padre de Emilia casi lo mata. Casi se tensó ante esa declaración. Si lo hubiera hecho, seguramente necesitaría una cuchara nueva. ¿Qué? Fujine dijo, su voz pequeña. Ya sabíamos que Kiritsugu era un asesino, señaló mientras comenzaba a llenar los platos, esto no es diferente a ninguna de las otras personas que mató. Fujine parecía como si hubiera sido apuñalada en el estómago por eso. Pero de todos modos, me ha dado permiso para tratar de reclutar a tu abuelo como asociado de la Torre del Reloj, continuó Tosaka, ¿estás dispuesto a presentármelo? Por supuesto. Fujine dijo justo cuando colocaba el primer plato en la mesa, pero, la cena es lo primero. Tosaka asintió. Por supuesto, parecía resignada mientras olfateaba y comenzaba a mirar el plato que estaba siendo devorado por su maestra. Aquí tienes, Tosaka, dijo mientras ponía un plato frente a ella. ¿Qué? Ella parpadeó como un búho antes de mirar entre él y la comida. Tuve muchas advertencias de que te dirigías en esta dirección, dijo, así que hice más para ti. Tragó saliva antes de asentir. Gracias, Emilia-kun, sin más demora procedió a comenzar a comer sin verificar la seguridad de la comida. Había esperado que ella lo comprobara con hechicería para estar a salvo, pero, de nuevo, si quería que la dañaran, fácilmente podría haber dejado que Chaos se la comiera, o incluso que la dominara él mismo. Así que al menos tenía sentido que no estuviera demasiado preocupada por la comida que él le preparó. Al regresar a la cocina, lentamente pero con seguridad, sacó todos los platos para que los consumiera el insaciable tigre. El tiempo pareció pasar lentamente mientras la mesa se limpiaba de comida. Eventualmente consideró las repercusiones de lo que sucedería esa noche. La posibilidad de que el abuelo aprenda sobre el mundo mágico le permitiría pedir cosas más extrañas de las que antes se saldría con la suya. Por supuesto, estaba la cuestión de cómo manejaría la noticia de que ahora era un vampiro. Pronto Tosaka terminó su comida y se reclinó antes de sacudirse ligeramente. Supuso que, dado que vivía en una mansión de estilo occidental, probablemente estaba acostumbrada a las sillas y no a los cojines solos. Bueno, estoy listo para reunirme con tu abuelo cuando sea adecuado, dijo Tosaka. Fujine simplemente asintió antes de tragar lo último de la comida. Bueno, entonces, ¿estás listo para ir? Preguntó mientras se ponía de pie. Shirou simplemente quitó todos los platos sucios. Sí, Fujimura-sensei, Rin se unió a la mujer mayor para ponerse de pie. Entonces vámonos, dijo Fujine, creo que pasaré el resto de la noche en casa. Él asintió. Probablemente será tarde cuando terminemos nuestra discusión, así que volveré a casa después, dijo Tosaka y asintió una vez más. Buenas noches, Emilia-kun, dijo. Buenas noches, Shirou, dijo Fujine antes de que los dos comenzaran su camino hacia la casa del jefe de Yakuza. Sin otra palabra, se preparó para lavar los platos y ocuparse de su mire cuando finalmente despertara. XXX acero contaminado XXX Rin no podía detener los latidos de su corazón cuando su maestra la acompañó a encontrarse con el jefe de la Yakuza local. No debería haber sido tan estresante, pero esta sería su primera politiquería real. Claro, se esperaba que lo hiciera en el momento en que ingresó a la Torre del Reloj, pero vivir en la parte trasera de la nada en lo que respecta a la asociación de magos limitaba la experiencia que podía obtener. Shirou era una cosa, él era tan inexperto como ella, incluso el borracho era conocido por evitar los juegos de política en los que el resto de su clase tendía a entregarse. Pero Fujimura Raiga sería un asunto completamente diferente. Era un antiguo jefe de Yakuza. La política probablemente era una segunda naturaleza para él en este momento. Así que iba a tener que andar con cuidado. Un consejo, habló Fujimura-sensei y ella escuchó atentamente, el abuelo puede parecer un gruñón, pero en realidad es muy blando. La sonrisa que le dedicó la profesora de inglés no la hizo sentir mejor. Por supuesto, el hombre sería suave con su maestra, después de todo, ella era su nieta. Y la mayoría de los abuelos eran suaves con sus nietos.
Si tú lo dices, respondió ella. No tenía sentido tomarle la palabra a la mujer aquí. Una cosa era interactuar con un jefe yakuza cuando eras un pariente directo o un amigo cercano de la familia, pero ella no lo era. Se trataba de obtener una conexión dentro de la organización y el hombre no sería tan comunicativo con ella. Y estamos aquí, dijo su sensei antes de tocar la puerta, abuelo. He traído a alguien que quiere conocerte. El silencio reinó después de eso. Vio a su maestra fruncir el ceño antes de que una voz ronca gritara. Ingresar. Con un suave encogimiento de hombros, la maestra abrió la puerta y entró. Rin rápidamente siguió a la mujer mayor antes de mirar el salón. Sí, dijo, Shiro está involucrado en nuestro mundo y bueno, estoy segura de que puedes entender por qué eso afectaría a tu nieta. El anciano respiró hondo. ¿Qué tan profundo es Shiro-chan? Preguntó el anciano. Ella hizo una mueca. Digamos que, Shiro está involucrado en cosas con las que ni siquiera yo quiero tener nada que ver. El anciano respiró hondo. ¿Y en qué está involucrado exactamente? El demandó. No puedo decirlo, dijo sin rodeos, haciendo que el hombre la mirara, sus ojos mostraban una ira evidente por su declaración, entiendo que puedas estar frustrado, sin embargo, hice un voto mágico que me impide hablar de este asunto con cualquiera que no lo sepa ya. Fujimura-sensei se animó ante eso. Oh, sí, tomaste eso, ¿cómo se llamaba? Comenzó la morena. Geas. Sí, eso es todo, dijo el profesor asintiendo. ¿Sabes sobre este voto Taiga-chan? Preguntó el anciano, ganándose un asentimiento de cabeza de la mujer mayor, ¿y tú también hiciste ese voto? La maestra negó con la cabeza, no, bueno, Fujimura-sensei no era una amenaza para Shirou, decidió explicar, sin embargo, mi conexión con la asociación de magos me convirtió en una amenaza para él. El anciano entrecerró los ojos. Entonces probablemente deberíamos preparar un contrato, afirmó. ¿Quieres decir como el que hay entre tú y Shirou? Preguntó Fujimura-sensei. Eso probablemente no sea necesario para esto, respondió ella, después de todo, se supone que esta es una relación mutuamente beneficiosa. XXX acero contaminado XXX Taiga no pudo evitar sentir que le habían quitado un peso de encima. El mero hecho de que ahora sería capaz de hablar con su abuelo sobre cosas relacionadas con la magia era la mejor noticia que podía pedir. Bueno, además de la muerte del vampiro que estaba corrompiendo a su hermanito o él recuperando su carne y sangre. Establecer el contrato había sido un proceso tedioso, aunque afortunadamente no había habido magia involucrada. Pero los términos y condiciones exactos fueron negociados por ambas partes. Y eso es todo, dijo Tosaka, mientras asentía con la cabeza y enrollaba el contrato, si surge algún asunto que requiera mi atención, no dude en ponerse en contacto conmigo. Con eso, la niña procedió a anotar su dirección y número de teléfono antes de dárselo al anciano. Entiendo, respondió su abuelo, supongo que debo contactar a su tutor legal sobre cualquier problema que tenga. Tosaka asintió, sí, su nombre es Kotomine Kirei, el sacerdote de la parroquia local. Raiga asintió antes de tomar la información de contacto del otro hombre. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar antes de que me vaya? Preguntó Tosaka. Nada en este momento, respondió Raiga, sin embargo, eso puede cambiar dependiendo de lo que Taiga me diga. Tosaka simplemente asintió. En ese caso, te deseo buenas noches Fujimura-san, y con eso la chica se puso de pie y procedió a salir de la habitación. El silencio que se hizo después de la partida de la chica fue decididamente incómodo. Taiga descubrió que su atención se desviaba hacia su abuelo mientras se levantaba de su asiento y se dirigía a uno de los gabinetes en los que guardaba las botellas de sake. Sacó una de las botellas más caras y ella no pudo evitar que sus ojos se agrandaran cuando él trajo 2 tazas y platillos con ella. Empujando su vieja botella y taza a un lado, abrió la nueva y sirvió 2 tazas antes de empujar una en su dirección. Gracias abuelo, dijo mientras aceptaba la taza. Así que, Kiritsugu era una especie de mago entonces, dijo. Ella solo pudo asentir en respuesta.
Y Shiro está en una situación complicada, continuó, no es de extrañar que hayas estado tan deprimido estos últimos años. Ella asintió antes de tomar un sorbo de su bebida y sentir el agradable ardor. Shiro tiene un mentor, un borracho inútil que encontró congelándose en el parque después de la muerte de Kiri, dijo, pensé que iba a morir, tenía tanto frío. Ella soltó un suspiro. Yo desearía que lo hiciera, admitió y su abuelo permaneció en silencio, resultó que era un vampiro y la única razón por la que había ido con Shiro fue porque sintió una magia extraña en él o algo así. Raiga siguió guardando silencio, así que ella continuó. Descubrió que Kiri le enseñó mal a Shiro, y es mi culpa, continuó. La única reacción de su abuelo fue un simple movimiento de cejas. Kiri me preguntó algo sobre la enseñanza y griega. Bueno, me equivoqué. No pudo evitarlo, solo tenía que gritar. Y ahora Shiro tiene un vampiro que lo obliga a llamarla One-chan, involucrándolo en cosas de vampiros y enseñándole cosas que lo hicieron perder su cuerpo. Lo siento, ¿qué quieres decir con perder su cuerpo? Por primera vez su abuelo habló y ella hizo una mueca. Lo reemplazó con espadas, dijo, está literalmente hecho de espadas, y necesita beber sangre para no morir de agotamiento mágico o algo así. Su abuelo parpadeó. ¿Tiene algo que ver con esto su deseo de entrenar con un herrero? Preguntó. Sí, un vampiro aún más grande y malo le dijo algunas cosas sobre aprender más o algo así, ahí también entra Tosaka, dijo con un puchero. ¿Un vampiro aún más grande y más malo? Preguntó. No lo sé, solo sé que tanto Sumire como Tosaka se asustaron por él, admitió. Su abuelo asintió. Lo siento, Sumire es el vampiro con el que Shiro es cercano, eso es obvio, Taiga, la interrumpió y ella se frotó la parte posterior de la cabeza tímidamente. Lo siento. Echó otro vistazo a su bebida antes de terminar toda la copa. Se siente como si la perra estuviera tratando de robarme a Shiro, le dijo. Simplemente volvió a guardar silencio. No sé qué hacer, dijo, su voz era más baja de lo que quería, pero simplemente no podía poner su energía normal en ella. Supongo que todo lo que puedes hacer en este momento es estar allí para Shiro, dijo su abuelo, suena como si estuviera involucrado en cosas en las que no tenemos por qué involucrarnos, así que lo mejor que podemos hacer es apoyarlo hasta el final. Lo mejor de nuestras habilidades. Lo sé, es solo que, se desvaneció. Parece que no puedes hacer nada por tu familia, remató por ella y ella asintió mientras ponía su rostro entre sus manos. Entonces, ¿puedes explicarme todo lo que sabes? Preguntó y ella soltó un suspiro mientras él tomaba su taza y le servía otro trago. Lo intentaré, y con eso, trató de recordar todo lo que había aprendido. XXX acero contaminado XXX Fujimura Raiga frunció el ceño mientras procesaba todo lo que Taiga le había dicho. Ya veo, fue todo lo que pudo decir. Parecía que la posición de Shiro podría cambiar drásticamente en cualquier momento. Especialmente si lo que dijo sobre estas criaturas era cierto. Tarareó para sí mismo mientras consideraba la situación. Parecía que Shiro podía involucrarse en estas facciones sobrenaturales solo por el mero hecho de que estaba asociado con un miembro de una de ellas. Lo que significaba que el chico necesitaría algo más que fuerza personal si quería hacer algo más que simplemente existir. El chico necesitaba aprender sobre el poder. Taiga-chan, habló, haciendo que su nieta se concentrara en él en lugar de en su bebida, tendré que reunirme con Shiro pronto. Ella parpadeó ante su declaración. ¿Por qué? Ella preguntó. Hay cosas que tendré que enseñarle, respondió sin dudarlo. La forma en que se estremeció en respuesta a eso hizo obvio que ya sabía lo que quería decir. ¿Estás seguro? Quiero decir, él es solo un niño, preguntó, su tono casi lamentable. Cuanto más lo posponga, menos tiempo tendrá para poner en práctica lo que tengo que enseñarle antes de que sea necesario, respondió, y por lo que me has dicho, ya ha perdido cualquier apariencia de su niñez que pudo haber tenido. Los ojos de Taiga regresaron a su bebida mientras su postura se desplomaba. Solo había una cosa más que tendría que hacer esta noche. Taiga, ¿aún deseas no involucrarte en mis asuntos? Preguntó. Ella parpadeó y lo miró una vez más.
Espera, ¿estás pensando en convertir a Shiro en tu sucesor? Ella preguntó. Solo si aún deseas rechazar el puesto, aclaró. Por mucho que él quisiera que ella se hiciera cargo del grupo, era su elección. Encontrar un sucesor con el que se sintiera cómodo, dejando el grupo en manos, estaba resultando más difícil de lo que quería. La cantidad de luchas pasivas agresivas internas y las hostilidades abiertas entre los candidatos hicieron que elegir uno fuera problemático. Pero Taiga sería aceptada. El hecho de que ella compartiera su sangre significaba que su toma de posesión sería aceptada sin mucha dificultad. La mayoría del grupo también apreciaba a Shirou, por lo que era probable que aceptaran la elección siempre que el chico demostrara que era capaz. Y si realmente era tan inhumano como dijo Taiga, entonces no tendría ningún problema en mantenerlos a raya si intentaban algo. Al final, preferiría que Taiga se hiciera cargo, pero si ella no iba a hacerlo, al menos los activos y la mano de obra del grupo Fujimura podrían ayudar a Shirou una vez que se viera obligado a participar en cualquier juego que jugaran estos vampiros. Taiga continuó mirando su bebida, el silencio pesaba sobre la habitación. No quiero tomar el control, pero, se desvaneció. Dejó escapar un suspiro. Taiga-chan, entiende que Shirou necesitará una base de poder si estos vampiros son lo que dices, declaró. Dudo que el grupo Fujimura sea suficiente para garantizar su seguridad, pero al menos sería un comienzo. La joven suspiró ante su declaración. Lo siento abuelo, me voy a la cama, dijo mientras se levantaba de su asiento y bebía lo último de su bebida. Poco pudo hacer más que soltar un suspiro cuando ella salió de la habitación. Tendría que hacer su elección pronto. Tenía la sensación de que Shirou no tenía tanto tiempo antes de que necesitara más recursos. Al mirar el reloj, vio que era casi medianoche. Terminando su bebida, decidió seguir el ejemplo de su nieta. Mañana sería otro día. XXX0 contaminado XXX. Entonces, Taiga-chan y Tosaka fueron a hablar con el abuelo de Taiga-chan. Sumire no pudo evitar fruncir el ceño mientras se aseguraba de haber entendido lo que decía el pequeño apóstol. Sí, respondió Shirou mientras se sentaba frente a ella en la mesa. ¿Por qué? Ella preguntó. Porque el abuelo de Fujine es un jefe de Yakuza, respondió. Ella parpadeó. Ella sabía eso. No importaba. Entonces, el supervisor de la asociación de magos se ha convertido en el líder de una pandilla mafiosa por alguna razón. Ella resumió. Yakuza. La misma diferencia, descartó antes de tomar otro trago de su sake. Entonces, ¿qué vas a hacer esta noche de todos modos? Ella preguntó. Tengo más experimentos por hacer, respondió, todavía hay mucho que necesito hacer si quiero llevar mis habilidades al límite. Tomó otro trago de su botella. ¿De qué sería realmente capaz cuando tuviera un siglo de edad? Ya había perdido su cuerpo original, por lo que la parte más difícil de volverse imposible de matar a través de medios convencionales ya se había logrado. NRBNQSR también parecía tener cierto interés en cómo podría progresar. Entonces, si Shirou siguiera el consejo del profesor Chaos, ¿qué tan poderoso sería? Si el interés de NRBNQSR en el chico era algo por lo que pasar, probablemente era inmenso. Lo que planteó la pregunta, ¿se volvería más fuerte que ella? Y si es así, ¿qué tan rápido la superaría? El chico procedió a salir de la habitación y ella soltó un suspiro antes de mirar su botella una vez más. Debería tratar de estar sobria para variar. Si lo hiciera, podría ser lo suficientemente poderosa como para que Shirou no pudiera superarla. Espera, si ella hiciera eso, entonces Altrouge y Ortenrose definitivamente comenzarían a meterse en su caso por no unirse a ellos. Así que tendría que lidiar tanto con estar sobria como con las dos facciones principales tratando de reclutarla. No vale la pena. Y sin pensarlo dos veces procedió a tomar un largo trago de su sake. XXX0 contaminado XXX. Shirou se sentó en su dojo una vez más. Chaos había dicho que debería centrarse en los aspectos conceptuales de una hoja, pero ¿qué implicaba eso exactamente? Había cosas obvias como corte y acero, pero ¿qué más había?
De acuerdo, primero estaba la pregunta de qué exactamente hacía que una espada fuera una espada. Estaba la hoja, la empuñadura, el guardamanos y el pomo. ¿Qué más hizo que una espada fuera una espada? Un herrero ciertamente lo ayudaría a resolverlo, pero necesitaba obtener una cita antes de poder hacer algo al respecto. Apartó esos pensamientos a un lado. Simplemente esperaría hasta obtener las lecciones adecuadas antes de intentar averiguar más. Quizás lo más efectivo que podía hacer ahora era simplemente continuar practicando la transformación de su cuerpo. Una vez que se acostumbró a hacer eso, debería ser más peligroso en combate por lo menos. Y eso es todo por ahora. Te veo la próxima semana. Sombra fuera.